Hola, el día de hoy vamos a ver lo que es un infarto o ataque cardíaco. El ataque cardíaco o infarto se produce cuando se bloquea el flujo de sangre que va al corazón. Por lo general, el bloqueo es una acumulación de grasa, colesterol u otra sustancia que forma una placa en las arterias que alimentan al corazón, las arterias coronarias, y después de ese bloqueo empieza a haber muerte de células cardíacas. A veces una placa puede romperse y forma un coágulo que bloquea el flujo de la sangre de cualquiera de las arterias que están en esta imagen, que son las coronarias. El ataque cardíaco puede resultar mortal, pero no forzosamente significa que todos los infartos sean de muerte. Depende de la posición del infarto y depende del daño o bloqueo que se esté formando. Cuando llega a ser por una forma trombótica o por un depósito de grasa en la arteria coronaria, depende de la cantidad de bloqueo, se le puede llamar sí infarto o bien una angina de pecho. Pero ojo, la angina de pecho, independientemente que tenga el mismo componente de grasa, puede llegar a ser debida también a problemas embólicos. Entonces hay que separarlo. Infarto es una cosa, angina de pecho es otra. En el caso del infarto, el bloqueo llega a ser completo y completamente no pasa sangre al mismo corazón, de tal forma que en donde está el bloqueo, la parte que sigue después de la arteria ya no le circula ni una gotita de sangre, ni una sola. Hay infartos pequeños que llegan a ser micrométricos, milimétricos, a veces zonales, con problemas de isquemia bastante fuertes, o bien enteros o masivos, que estos suelen ser los más letales de todos. Para saber qué tipo de infarto está padeciendo una persona, se le tiene que analizar, aunque a veces llega a ser complicado hacerlo cuando llega a ser uno masivo. Pero cuando llega a ser uno pequeño, se tiene que analizar y que estudiar qué tan dañado está el corazón, porque todo corazón con un infarto llega a ser ya un corazón frágil, ¿sí? Así como esta imagen que estamos poniendo. Bien, en cuanto a problemas de infarto del corazón, pueden ser de múltiples tipos. Lo que sí es importante es de que es muy común, ¿sí? Este dato es del 2015. Entonces, fíjense, el 80% de problemas de infarto o enfermedad vascular cardíaca se producen en países de bajo ingreso, ¿sí? Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, veamos esta otra cartel que es del 2016. 17.9 millones de personas mueren cada año de un infarto. Y en México se alcanzan cifras cercanas a los 200,000 muertes anualmente. Los factores de riesgo: alimentación poco saludable, colesterol elevado, diabetes, la falta de actividad física, una presión sanguínea elevada, el sobrepeso o obesidad y tabaquismo son de los más importantes factores de riesgo que ocasionan un infarto. De estos, aquí les puse esta tabla, se las traduzco. La hipertensión es el primer lugar de importancia, seguido de lo que es la diabetes mellitus, ¿sí? La congestión o insuficiencia cardíaca, fumar y despacito la hipercolesterolemia. Cuando llegan a ser 2 o más, también es una carga importante de problemas. Aquí tenemos una tabla que nos dice qué grupos de edad son los que padecen más estos. Entonces, si se fijan, más de 80 años suelen tener más problemas, pero cada vez es más común encontrar infartos en personas más jóvenes. En esta otra tabla tenemos desde 2015 en México, ¿sí? Hubo 128,731 muertes por infartos, excluyendo lo que es el paro cardíaco. El paro cardíaco es otra situación, eso después lo hablaremos. ¿Cómo se presenta un infarto? Bueno, da dolor opresivo en el pecho, atrasito del esternón, que se va hacia el cuello, hombro y brazo izquierdo, y normalmente hay mucha sudoración, náuseas y vómito. ¿En qué personas? En personas con poca actividad, como por ejemplo ese oficinista, o igual poca actividad, que no está haciendo nada en su casa, personas que trabajan mucho y que no tienen un hábito del ejercicio,
o bien personas sí más grandes, o si combinamos más grandes que quieren tratar de sentirse jóvenes y pues ya no pueden moverse de la misma manera haciendo el mismo esfuerzo, o un sobreesfuerzo demasiado exagerado, no bien entrenado. El gran conflicto es que cuando llegan a caer, caen y caen muy bien. Hay ligeras diferencias en cuanto a lo que son los síntomas relacionados con un hombre o una mujer, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del hombre es más fácil que pierda el conocimiento, mientras tanto lo que es una mujer se marea mucho. El dolor es sí muy parecido en el pecho, pero a veces las mujeres llegan a manifestarlo más hacia el cuello o a la mandíbula, cosa que en el hombre llega a ser más pectoral, recorriendo hacia el brazo izquierdo. La fatiga es evidente en ambos, pero es un poco más en mujeres. Y la otra, el dolor de estómago, llega a diferenciar lo que es a veces el tipo de dolor o problema de infarto, ya que lo asociamos con todos los demás síntomas. Cuando llegan a tener algún desmayo, independientemente sea hombre o sea mujer, no hay que intentar hacer cosas extraordinarias. Lo ideal es llamar a un servicio de urgencias o llevarlo a un servicio de urgencias al paciente afectado. El gran problema es que el 60% de los infartos se producen en la noche. Y entonces, este es otro conflicto, porque normalmente se van a dormir las personas que ya están siendo afectadas, sucede el problema durante la noche, se infartan. Si es uno masivo, ya no despiertan. Y si no es tan masivo, bueno, depende de la cantidad del daño, no pueden despertar bien y están teniendo muchos síntomas después del infarto, de tal manera que los tenemos que acabar llevando a una unidad hospitalaria para que se trate de corregir el problema del infarto que acaba de suceder. En cuanto al diagnóstico, es fácil definirlo a veces por medio de la audición, la auscultación cardíaca. Un electrocardiograma, si tenemos a la mano, también nos puede definir que ya hubo un problema. Para mejor atención se debe de hacer, sí, electrocardiogramas o electrocardiogramas tipo Holter, o tal vez un ecocardiograma para definir cuál es el daño, la cantidad de daño y lo que se debe de hacer después de este daño. El siguiente paso, ya que tenemos el diagnóstico y sobrevivió la persona, es tratar de entrenar a la persona, convencerla, ¿sí? Y entrenarla para que haga lo que debe de hacer ya con el infarto encima. Algunos necesitan estar tomando medicamento por mucho tiempo, o si no es que ya de por vida. Hay ya muchos medicamentos y cada año se mejoran los medicamentos y van saliendo cosas nuevas. Cuando llega a ser algo importante, así como por ejemplo el caso que tuvo el portero Iker Casillas, se llega a atender rápidamente y se trata de hacer algún procedimiento quirúrgico, sobre todo pensando en que llega a ser fatal el infarto. Y entonces, ¿qué se hace? Se ingresa por la arteria femoral un catéter largo que llega hasta el corazón. Tratamos de llegar hasta las arterias coronarias y se mete ese mismo catéter buscando cuál es la arteria que está lesionada. Todo eso se puede hacer en un solo momento. Ya una vez viendo la arteria lesionada, lo que se hace es se extrae el coágulo y se aplica esta malla que está en la imagen, que se llama stent. Esta malla ayuda a que abra la arteria lastimada y la sangre ya puede empezar a correr. De tal manera que con esto el bloqueo se trata de eliminar, y si llega a haber una placa grande de trombo de grasita, con esa situación la abrimos a fuerzas y la sangre corre a través de la arteria coronaria. Esta es una técnica que se puede aplicar en otro tipo de enfermedades coronarias, pero al final es evitar el infarto. Ahora, prevención. Alimentarnos sanamente, limitando las cantidades de sal y sobre todo la grasa. Hay que hacer ejercicio. Tenemos que tratar de mantener un peso saludable. Tenemos que evitar fumar y tomar, ¿sí? Controlar nuestra cantidad de estrés o bien nuestra cantidad de trabajo. No sobreesforzarnos. Para el caso de los chiquitines, eso se recomienda mucho. Hay que tratar de evitar tanta cantidad de azúcar repartida que estamos otorgando, y tratar de conocer, y eso lo podemos hacer con un nutriólogo, tratar de conocer los alimentos más adecuados que nos pueden ayudar a disminuir el colesterol o a tratar
de que mantengamos nuestro corazón con mejor permeabilidad. Espero este tema haya sido desagradable. Nos vemos. Bye.